Pero también tenemos a la mano en otro método de estudio, que es la tomografía axial. Muchos traumatólogos nos dejan estudios de tomografías de fracturas. ¿Pero qué tipo de fracturas? Son fracturas complejas, fracturas intraarticulares, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen que definir qué método diagnóstico, qué material van a usar en sus procedimientos quirúrgicos. Entonces, fracturas complejas, siempre el estudio óptimo va a ser una tomografía o una TEC. Lógicamente, también si existe una lesión tumoral benigna o maligna, también nos van a indicar una tomografía para evaluar el compromiso lítico, blástico, el compromiso de tejidos blandos. Esto de acá es otro método diagnóstico que se llama fluoroscopía. Cuando los traumatólogos ingresan a sus pacientes a salas de operaciones para colocar material de osteosíntesis, para colocar cuando un paciente se ha fracturado, digamos, la cadera y le van a poner algún implante, tanto en las rodillas, caderas, ellos usan este término, fluoroscopía. Y si recuerdan qué cosa es una fluoroscopía, es un estudio de rayos X, solo que va el operador, el tecnólogo, con toda la limpieza del caso, y emite radiación continua. Entonces está el paciente echado, ellos colocan la prótesis del paciente y dicen ya, radiación, y ellos van colocando y en una pantalla van viendo si la prótesis está bien o mal ubicada. Termina su acto quirúrgico o digamos, en mitad del camino siguen proyectando y ellos siguen observando en vivo cómo está colocada el material que ellos hayan indicado para ese paciente. Entonces, para eso usamos la fluoroscopía también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren aquí, se van colocando estos clavos intramedulares y el paciente, lógicamente, esto es parte de un proceso, porque esto debería ser un video. Entonces, una vez que ya está ubicado correctamente y alineada la fractura, se termina la función del tecnólogo, ¿no? O esperamos. Entonces, en esos momentos la radiación es bien alta, ¿no? Todos o la gran mayoría deben estar pues, directamente con un mandil, pero está aquí el cirujano, ¿no? El traumatólogo, o el neurocirujano también, porque el neurocirujano también evalúa y trata las fracturas. Ustedes han visto las fracturas por las osteoporosis, esas fracturas por aplastamiento, ¿recuerdan? Pacientes con osteoporosis, fracturas por aplastamiento, ¿no? El colapso de una vértebra. Suponiendo ese caso, el neurocirujano tiene que remodelar esa vértebra y también utiliza la fluoroscopía. ¿Qué estudio usamos? ¿Con qué equipo usamos? Se llama arco en C, porque la forma del equipo es así, en una C. ¿Ya? Entonces, asumo que en cualquier momento de repente, cuando estén en trauma, o neuro, ustedes pueden acompañar y ya saben más o menos de lo que se trata, a ponerse mandilón, plomado, y si es lo mejor, un collarito también, ¿no? Lastimosamente, traumatólogos, anestesiólogos, a ellos no les dan esa concesión del descanso por radiación, cuando sí debería, porque la radiación es aquí, a pie, aquí cercanita, ¿no? No es que ellos se vayan corriendo, se tienen que quedar ahí. Entonces es bien alto lo que ellos se irradian. Otro de los métodos de diagnóstico que también habíamos visto en otras patologías y en otros sistemas es la gammagrafía. Al paciente se le da un radiofármaco y este radiofármaco se va a ubicar en un punto inflamatorio o en un punto neoplásico. El problema con este estudio es que es inespecífico, ¿no? Por ejemplo, si este paciente tuviera a nivel óseo una osteomielitis o si tuviera un foco neoplásico o metastásico, ese radiofármaco se va a ubicar ahí. Entonces, como no es específico, ¿no? Como no es específico, no es usado con mucha frecuencia, ¿no? Salvo ustedes tuvieran ya un diagnóstico fijo, ¿no? De repente tengo un paciente oncológico, voy a agarro, le tomo, realizo la gammografía y bueno, me evalúa adecuadamente si ya tiene un diagnóstico preciso. Y ustedes saben, no sé si lo hayan visto en otros cursos, la tomografía y la gammografía se han fusionado y a eso le llamamos el PET-CT. Se usan radiofármacos y a la vez se usan los estudios tomográficos. Entonces las imágenes que no me van a salir anatómicamente me van a dar este tipo de imagen tomográfica, pero por la toma o por la ingesta o por la aplicación del radiofármaco van a aparecer ya no puntos así oscuros negros, sino puntos naranjas con un detalle anatómico más tomográfico. Entonces
imagen es más bonita, el estudio es más específico también. ¿Recuerdan en columna que les mostré que había una marcada diferencia entre una columna de un adulto, de un neonato y de un prepuber, digamos, ¿no? Esto mismo lo vamos a ver también en todas las estructuras del cuerpo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado cuando ustedes evalúan a la población pediátrica. ¿Por qué? Por los núcleos de osificación. Los más pequeñitos no tienen núcleos. La siguiente edad, digamos, los infantes están con sus las regiones todavía no se han fusionado porque todavía tienen los espacios articulares, los espacios cartilaginosos, ¿no? Ellos, sus espacios cartilaginosos están en pleno crecimiento, entonces muchas veces podemos diagnosticar o mal diagnosticar una fractura. Recuerden que vimos el cuerpo vertebral y vimos una diátesis separadita. Eso mismo va a pasar aquí también, en muchas estructuras de rodilla, del codo, y muchas veces mal diagnosticados estos pequeños con fracturas, ¿no? Y también les mencioné que existe un método de estudio donde se evalúa la mano, ¿ya? La mano no dominante. Si es diestro será la izquierda, si es izquierdo o si es zurdo se evaluará la mano derecha. Y dependiendo de la edad, se le toma esa manito y se empieza a evaluar la madurez de cada estructura ósea de la mano, ¿no? de cada parte de su manito. Y este método o la tabla que se usa es esta de acá, de Greulich-Pyle. No les he traído más información de esta, pero sí quiero que lo sepan, porque cuando ustedes después estén en un consultorio, quizás de endocrinología pediátrica o de endocrinología de adultos, a veces no hay especialistas o subespecialistas para los pequeños, pero igual el endocrinólogo de adultos hace la función y les va a dejar este estudio de la mano. Entonces, si quieren ustedes descartar pubertad precoz, ¿no? Hay niños de 7 años, 6 años, que de repente ya tienen vello axilar, vello pubiano, de repente tienen ese olorcito a nivel axilar y no les corresponde porque todavía no son púberes, se le deja uno de los estudios que van a dejar y que la radiología va a ayudar es la edad ósea, ¿ya? Y vamos a evaluarlo con la manito no dominante. Existen otras estructuras óseas, como ustedes ven aquí, que también van a ayudar, pero la más usada es la mano, ¿ya? La mano no dominante. Estas son algunas de las incidencias que vamos a usar en radiografías, ¿ya? Unas proyecciones para evaluar tanto hombro, codo, en fin, cada estructura ósea, ahí está. El concepto que quiero que se lleve es de que cuando ustedes hacen una evaluación, digamos, de una mano, digamos, de una rodilla o cualquier parte de las estructuras óseas, no solamente van a solicitar una incidencia, una anteroposterior, digamos, tienen que pedir como mínimo 2 incidencias. ¿Por qué? Porque si toman un anteroposterior, quizás en la lateral aparezca la fractura o el tumor. Quizás en una oblicua también se pueda aparecer. Porque si también, digamos, tuviéramos una mano, lo tomamos así, tenemos una imagen. Pero si tomamos una imagen así en lateral, hace una sola imagen, ¿no? Porque una estructura se sobrepone a otra. Pero si lo oblicuamos y le hacemos que separe un poquito la mano, entonces cada estructura se va a poder visualizar mejor. Por eso, en mano y en pie tenemos que pedir a veces hasta 3 incidencias. Anteroposterior, las laterales ya hemos visto que nos ayudan poco porque una y otra estructura ósea se sobreponen y mejor pedir las oblicuas. ¿Ya? Es mejor pedir las oblicuas. Yendo de lleno a lo que es traumatismo, cuando estamos frente a cualquier causal que me produzca un traumatismo en una extremidad, no solamente va a haber un traumatismo a nivel de las estructuras óseas, ¿no? Que al final van a conllevar una fractura, pueden haber lesiones de estructuras blandas, como esguinces, luxaciones, contusiones, heridas y por último los hematomas. Si tienen un paciente, ¿no? Que ha tenido una caída, le tomamos una radiografía y todo salió normal, bien, pero si ustedes ven que el miembro, la rodilla, la mano sigue aumentada de volumen, ustedes están en la obligación de dejar una ecografía de partes blandas de la ubicación real, ¿no? Que puede ser muñeca, rodilla, en fin, de la ubicación que ustedes están observando, porque ven que se pueden formar hematomas, ven que se pueden formar desgarros musculares también, que no está en esta parte de sus sílabos, no lo involucra, pero también deberían dejar. Entonces es una conjugación de dos estudios realmente. Pero yendo a lo que nos compete a las fracturas, ustedes saben que cualquiera sea de los motivos, por la fuerza, por tensión, compresión, estallamiento, en fin, nos va a producir
pérdida de la morfología ósea, donde se van a comprometer, digamos que estas dos partes en blanco son las cortezas y van a haber fracturas completas si involucra a ambas corticales, y fracturas incompletas cuando solamente va a involucrar un extremo de una cortical, ¿no? A es lo que nosotros muchas veces le denominamos fisuras. Completa si evalúa o compromete los dos extremos de las corticales, y incompleta si solamente involucra una cortical. Para describir una fractura, ustedes nuevamente tienen que tallar en la parte anatómica. Ustedes tienen que recordar, sobre todo en los huesos largos, las partes de un hueso, ¿no? Si les ponemos un fémur, ustedes van a decir, bueno, se ve una fractura, pero ¿en qué parte? En la diáfisis, en la metáfisis, en las epífisis, ¿en qué parte? Esa parte anatómica ustedes la tienen que volver a repasar, recordar dónde son epífisis, una diáfisis, una metáfisis, porque se le pone una imagen y ustedes tienen que describir. No he visto realmente todos estos, pero son casi como 3 años que estoy apoyando en esta cátedra. No he visto que les pongan, y por ciclo, ¿no? No he visto que la doctora les haya puesto fracturas. No he visto hasta la fecha, siempre más se va hacia tumores, pero por ahí no sale. Entonces, hay que ubicarnos primero en el hueso comprometido. 2, saber si es el lado derecho o si es el lado izquierdo, que básicamente siempre el tecnólogo te pone arriba, derecho, izquierdo, ¿no? Siempre lo pone y lo marca. Como les digo, el sitio de la lesión, si es una epífisis, metáfisis, diáfisis, o si hay combinación de las mismas. Y por último, si hay compromiso extraarticular, es decir, que la parte articular no está comprometida, y a nivel intraarticular. Cuando estamos ya ubicamos todas estas partes, vamos a decir si la fractura tiene fragmentos. Si la fractura tiene solo 2 fragmentos, es decir, se ha dividido en 2 partes, es una fractura simple. Si la fractura tiene más de 2 partes, la vamos a llamar fractura conminuta, ¿verdad? La dirección del trazo de fractura también ustedes tienen que ubicarlo, tienen que describirlo. ¿Será que es transverso? ¿Será que es oblicuo? ¿Es espiral? ¿O es longitudinal? Entonces, esos detallitos ahora ustedes tienen que tratar de recordar. Es como el ABC que les dije de columna, esto también tiene un orden para que ustedes puedan decir qué hueso, qué lado, epífisis, metáfisis, diáfisis, ese tipo de cosas. Y por último, si los fragmentos se desplazan, ¿ya? Porque los fragmentos óseos no siempre están alineados, pueden cabalgarse, pueden desplazarse marcadamente y comprometer tejidos blandos también, ¿no? Veamos aquí estos estudios radiográficos y hay que seguir. La primera indicación para que ustedes estén frente a cualquier estructura ósea es seguir la cortical. ¿Ya? Les dije la anterior vez, ¿no? Sigamos esta cortical, es importante que reconozcan la cortical. ¿Y cuándo hay que adoptar la cortical? Es la parte más externa de cualquier estructura ósea. Entonces, si ustedes siguen la cortical, ¿ustedes qué me van a decir? Sigo aquí, doctora, pero aquí hay como una angulación, hay como un escalonamiento, sigo aquí, pero aquí me viene otro, como una escalera más, como que hubiera, ¿no? Una angulación, un escalonamiento. Y por último, ustedes van a reconocer el trazo radiolúcido, porque cuando ustedes describen una fractura, ¿cómo le ponen? Trazo radiolúcido. En radiografía es trazo radiolúcido. Toda fractura se describe de esa forma, ¿ya? Entonces tenemos líneas radiolúcidas, va a haber discontinuidad abrupta de la cortical, ¿no? No sigue el alineamiento, y bueno, la angulación, el ángulo que va a producir. Hay un punto con algunas fracturas, ustedes saben que no siempre van a estar alineadas, a veces se cabalgan. Entonces, cuando están cabalgadas, yo no voy a ver el trazo radiolúcido, sino voy a ver una imagen más radiopaca, ¿ya? Porque una estructura ósea se cabalgó sobre otra, y ya no veo esa distancia, ese distanciamiento entre los huesitos. Hay imágenes que me pueden confundir un poco, y yo puedo decir que de repente es una fractura. Entonces, miren aquí, siempre hay que ver los tejidos blandos. Los tejidos blandos también acompañan, y los tejidos blandos también nos engañan, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, este es un tejido blando, esto vendría a ser músculo, grasa de nuestro paciente. Y ustedes ven, aquí se ve una línea radiolúcida que parte en tejidos blandos,
y pasa por el fémur también, ¿no? ¿Y ustedes qué podrían decir? Si vemos, si nos enfocamos solo en la parte occidental, aquí se ve un trazo radiolúcido, ¿no? Ustedes dicen, doctora, es una fractura con discreto cabalgamiento o escalonamiento, pero si ustedes ven siguiendo esta imagen, aquí hay una continuidad. Entonces, moraleja, hay que seguir los tejidos blandos, también. Aquí hay otro pliegue cutáneo, y la línea sigue desde la parte más externa del tejido blando hacia la parte más externa. Otra forma también que mencionan que podemos diferenciar es de que esta línea por donde traspasa esto, la cortical, como ustedes dicen, como se sabe, no está comprometida. Otras imágenes que nos pueden hacer confundir son los agujeros nutricios, ¿no? Ustedes saben que las estructuras óseas tienen que ser alimentadas con una arteria también, ¿no es cierto? Entonces esos agujeros nutricios, por ejemplo, lo que vemos aquí en la falange, traen también la confusión, ¿no? Esta es una falange normal, no tiene ningún antecedente de fractura. Ustedes ven que aquí, hacia la parte más externa de esta falange, aquí se ve como una imagen radiolúcida. Sin embargo, si ustedes ven a su alrededor, hay como un tejido óseo más blanco, más radiopaco, y eso es lo normal de una cortical. Si esto fuera un evento agudo, brusco, si fuera realmente una fractura, no tendría por qué ver esclerosis al ladito ahí del trazo de fractura. Entonces, eso es una forma también de ayudar. Otro componente que también causa confusión son los huesitos sesamoideos que tenemos en las manitos, que tenemos en los pies y en otras articulaciones, y sobre todo en los pacientes pediátricos. Como son recién núcleos de osificación, en ellos también muchas veces nos traen a confusión. Entonces, tenemos tres componentes que nos pueden confundir con fracturas: pliegues cutáneos, agujeros nutricios y los huesos sesamoideos. Ya, hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, entonces vayamos hacia los tipos de fracturas. Ustedes ven en el esquema, esta primera imagen del esquema está por fuera de la articulación, a eso se le llama extraarticular. Estas otras dos sí comprometen la articulación, pero parcialmente, en este caso, no compromete toda la articulación, sino parcialmente, y esta sí compromete los dos segmentos de la articulación. Entonces tenemos fracturas intraarticulares y fracturas extraarticulares, parciales y completas. ¿Ya? Ustedes ven aquí un trazo radiolúcido. ¿Sí? Y incluso ustedes ven que la cortical, yo sigo aquí, y esta parte de la cabecita de acá está como que lateralizada. No sé si ustedes lo pueden ver así. Está como más lateralizada, como desplazada. ¿Ya? Entonces, pero no compromete la región articular. Esta parte de aquí, digamos, esta otra fractura, hay compromiso marcado de la articulación. Es una fractura conminuta, no es una fractura simple, porque hay varios fragmentos óseos, ¿verdad? Entonces ustedes podrán decir fractura conminuta porque tiene más de dos fragmentos óseos, ¿verdad? Entonces ahí podemos decir, y pueden poner fractura conminuta intraarticular y, digamos, completa también, ¿no? Porque todo el espacio articular está comprometido. Bueno, ya habíamos visto los fragmentos, dos fragmentitos, simple, múltiples fragmentos o más de dos, fracturas conminutas, ¿ya? Los ejes o las direcciones de las fracturas también. Esta, por ejemplo, si sigue esta trayectoria transversal como tal, se denomina transversal. También podemos tener fracturas de un trayecto oblicuo, fracturas con un trayecto a la longitud de la estructura, y fracturas espirales o espiroideas. Entonces, digamos que el paciente mete su pie en alguna estructura que comprime. Este paciente, por el simple reflejo, va a querer sacar y girar, pero al momento que gira, produce esta, digamos, tracción. Así de feo es, pero así de feo vienen los pacientes, ¿no? Vienen con ese tipo de fracturas terribles, ¿no? Entonces, ese va a ser su misión. Es decir, ¿es una fractura simple o es una fractura conminuta? ¿Bien? ¿Es una fractura que compromete la articulación o no compromete la articulación? Si compromete la articulación, ¿cómo sería? ¿Parcial o completa? ¿Ok? Parcial o completa. Y
trayectoria tiene esa línea radiolúcida? ¿Será que es transversal? ¿Será que es oblicua? ¿Será que sigue el eje? ¿Es longitudinal o es media espiral? Ustedes tienen que manejar eso, ¿ya? Cuando estamos también frente a las fracturas pueden suceder estas cosas, esto que les mencionaba, los cabalgamientos. Una estructura se va a sobreponer a otra también. Si se sobrepone a otra, una se cabalga encima de otra, como tal, su nombre se le describe como fractura con cabalgamiento. Si una fractura también, si ustedes por ejemplo ven esta que vendría a ser, ¿qué estructura es? A nivel de la rodilla, la rótula, por ejemplo, aquí no están cabalgadas, ¿verdad? Pero están marcadamente distanciadas y a eso se le llama por distracción, así se le conoce el término, ¿no? Por distracción. Y esta otra, por ejemplo, este es otro paciente que, como les digo, a veces colocan están como que atrapadas las rodillas, los muslos, las piernas, en fin, la extremidad inferior, y el paciente en su desesperación por tratar de jalar, de salirse de ese accidente, jala, tracciona, rota y rota también la articulación o rota también la fractura. Y entonces ahí vamos a ver estas fracturas donde el eje está totalmente perdido, que le llamamos fractura por rotación. Hay que conocer también estos elementos de fijación, ¿no? Que de repente llega a su emergencia, pacientes que ya vienen con estos materiales de osteosíntesis, ¿no? Que son las placas, estas son sus plaquitas a nivel de las falanges, del carpo. Ustedes ven aquí también, ¿no? Que tienen estos tornillitos, ¿no? Donde van a producir que la fractura esté alineada. Estos clavos también intermedulares, ya con más placas, esta va a ser la placa y están los tornillos. Entonces, todos estos tipos de imágenes se les tiene que ser frecuente, ¿no? No deben ser extraños para ustedes. Aquí tenemos la prótesis, un implante de cadera también, ¿no? Y tenemos que ver si está realmente alineada, si no está alineada. Otra prótesis, son prótesis bastante comunes, cadera y rodilla, ¿ya? Pero ustedes ven, por ejemplo, acá, que a pesar que el paciente tiene su prótesis, miren qué bonito ha quedado el espacio articular, ¿no? Los pacientes que tienen cambios degenerativos a nivel de rodilla tienen pérdida de ese espacio articular. Para eso se le coloca la prótesis, ¿no? Para volver a que compense ese espacio. Aquí miren en columna, ya este esquema de los neurocirujanos, como colocan también sus tornillitos acá intermediares. Entonces, todos estos tipos de imágenes se los tiene que ser frecuentes. Entonces, cuando realmente no creo que yo les tome un segundo pasito, en la siguiente clase lo que vamos a hablar es de senos paranasales y ¿qué más? Algo más. Oído, creo. Oído nos toca, senos paranasales y oído nos toca en la siguiente clase. Ya por el tiempo ya no les voy a tomar otro pasito, nos vamos a quedar con este pasito y con el trabajo también, ¿ya? Entonces, pero recuerden, si están frente a una fractura, acuérdense del nombre de la estructura ósea comprometida. Empiecen a repasar lo que es una diáfisis, una metáfisis, una epífisis, ¿ya? Recuerden eso, ¿ya? Recuerden el ABC, digamos, de cómo se evalúa una fractura, ¿ya? Si es simple, por minuta, la trayectoria, si está intraarticular, extraarticular, y hay más subdivisiones también, ¿no? Que los traumatólogos les encantan, también eso, pero nosotros cumplimos con esta parte. Realmente los traumatólogos no nos piden informes, ellos se sobran, ¿no? Ellos para eso es suficiente su opinión, y bueno, pues tantos años viendo fractura, de hecho que nos ponen los completos a los radiólogos en descripción de fractura, pero algunos de los médicos generales, médicos cirujanos y las otras especialidades sí se apoyan con nosotros. Bien, vamos a pasar a lo que es tumores óseos, y ustedes han visto que los tumores óseos, realmente la lista es bien amplia y el compromiso tanto de pacientes pediátricos, adultos y adultos mayores también es marcado, ¿no? Los tumores se van a dividir dependiendo de su origen, ¿no? Porque ustedes van a ver que hay tumores que producen lisis, hay tumores que producen blastos, y cuando ustedes lo vean y cuando lo han visto en clase, ustedes han visto que hay tumores que son productores de hueso y se ven como radiopacidades o como hiperdensidades en las estructuras blandas, en la misma estructura ósea.
Entonces, ¿pero por qué tendrá esa conducta, ese tumor? Porque mucho depende del origen, de dónde nació esa célula neoplásica. Y recuerden que el origen, por ejemplo, tenemos tumores que nacen a nivel del cartílago, que se llaman condrales, a nivel óseo, a nivel vascular, donde vamos a encontrar los muy frecuentes lesiones, los hemangiomas, los notocordales, el tejido adiposo, el tejido hematopoyético, donde vamos a encontrar el mieloma múltiple, que es uno de los tumores, es el segundo tumor más frecuente en los pacientes adultos, porque el primero es la metástasis, y luego lo siguiente vendría a ser el mieloma múltiple. Luego tenemos el neuroectodermo, fibrostocitos y otros en general. Y aquí hay una tablita donde divide a los pacientes de acuerdo a su grupo etario cada 10 años, inicialmente, donde tenemos como tumores óseos frecuentes en esta población pediátrica, los quistes óseos, los granulomas, lastimosamente también las metástasis, las leucemias, de 10 a 20 años tenemos los fibromas, de 20 a 40 años los tumores de células gigantes, y los mayores de 40, como vemos aquí, aunque se dice lesión ósea múltiple, no única, múltiple. Siempre en pacientes mayores de 40 hay que pensar en metástasis. Entonces, cada tumor, ustedes lo han visto con el doctor Catas el día de ayer, tiene una semiología, ¿verdad? Cuando ustedes están frente a cualquier lesión, esta lesión tiene una semiología. ¿Y qué quiere decir semiología? Es como la clínica, ¿no? Ustedes evalúan en clínica el ruido, la frecuencia cardíaca, en fin. Entonces, para nosotros los radiólogos, cuando estamos frente a una lesión en cualquier parte del cuerpo, nosotros decimos, ¿y cómo son los bordes? ¿Y cómo es la ecoflexibilidad? ¿Y cómo es la densidad? ¿Y cómo es la captación de contraste? ¿Y cómo se comporta con el tejido blando? Entonces, eso es una semiología radiológica que nosotros ahora vamos a usar y que estoy más que 100% segura de que nos va a venir el examen, ¿ya? La semiología. Un ratito, chicos. Cuando estamos frente a los tumores óseos, nosotros tenemos que decir, bueno, este tiene una conducta agresiva, maligna, no, este tiene una conducta benigna. Y vamos a ver algún tipo de reacción de las partes de las estructuras óseas. Ustedes recuerden que tenemos el periósteo, la cortical, el endósteo también. Todo eso que han llevado en ciencias básicas ahora se va a aplicar en lo que es radiología y en los otros cursos también. En este ejemplo, por ejemplo, vamos a poner este huesito. Veamos este que es más noble, que es un tumor no agresivo. Y ustedes ven que esta densidad no es similar a esta. Para nada, ¿no? Aquí hay algo que altera lo normal que yo veía en mi hueso. Entonces puedo decir que esta es una imagen radiolúcida, bien definida. Todo tumor benigno, normalmente el borde es bien definido, bien delimitado. Entonces ustedes ven la imagen radiolúcida y ven aquí un borde blanco, ¿no? Que es la reacción realmente del hueso, ¿no? El hueso reacciona así y define bien. Y hacia las partes laterales, que vendrían a ser los tejidos blandos, no vemos ninguna reacción, ¿no? Entonces, esta lesión, por ser de bordes bien definidos, se le tipifica como no agresiva. Sin embargo, vamos a ver esta lesión. Ustedes ven que aquí hay una densidad, aquí hay otra, ¿ya? La cortical está como irregular, y ven como un tejido espicular que sale hacia los tejidos blandos. Toda esta reacción me hace pensar a mí que este tumor es maligno. Este tumor es maligno y, por ejemplo, eso se trataba de un osteosarcoma y de esto de un quiste. Bien, entonces, cuando estamos frente a un tumor óseo, tenemos que nuevamente decir dónde se localizó. En la epífisis, en la metáfisis, en la diáfisis. Todo eso también nos va a ayudar. Las zonas de transición y las regiones, en fin, todas esas hallazgos que vamos a ver. Vamos a la localización. Los tumores, ¿se acuerdan? En neurología les dije, este es supratentorial, este es infratentorial, este es intramedular, este es intrarraquídeo, igual el tumor. El tumor puede ubicarse en la misma región central, en la médula del hueso, y nosotros tenemos que definir que está a nivel intramedular, si está central o está excéntrico o lateralizado, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos una lesión
que está central, justo no está en la corteza, está abarcando la región intramedular, pero central. Aquí hay otro tumor que está más excéntrico, ¿no? Está más excéntrico. Entonces, esas ubicaciones hay que ubicarlos aquí también. Esta es otra lesión donde va a afectar ya no la médula, sino va a afectar la corteza. ¿Ya? Entonces, ¿dónde queda la corteza? Nuevamente, hacia la periferia de la estructura ósea, de cualquier estructura ósea. Puede afectar la corteza netamente o también puede afectar los tejidos blandos y a eso le vamos a llamar yuxtacortical, ¿ya? Yuxtacortical. Entonces, primera lección, ubicarlos. Está hacia la periferia, que es la corteza, o está a nivel medular. Cuando los tumores son grandes ya es impreciso, es bien difícil poder definir. Cuando el paciente llega con una masa, ya ustedes no logran definir absolutamente nada. Todo está destruido, todo está comprometido. Luego, el segundo parámetro que se denomina la zona de transición. Una zona de transición estrecha me da a mí bordes escleróticos y bien definidos. Es como el primer ejemplo que hemos visto, el quiste óseo. Si ustedes vemos aquí, a este primer, si ustedes ven aquí, ustedes definen este borde, o sea, entre el hueso sano y la lesión, a eso se le llama borde de transición. Y en este caso, de este tumor benigno, el borde de transición es estrecho, ¿ya? Este borde de transición se le llama estrecho, porque se define bien el contorno. Cuando tenemos un tumor y el tejido, digamos, sano está a su alrededor, esta zona de transición es amplia, porque no logro diferenciar entre el tumor y el tejido sano. Entonces, la zona de transición también, chicos, les va a venir en la prueba de sus exámenes, lo he visto. Determine la zona de transición, así de engorroso, pero así le va a llegar en el examen. Ejemplos, miren, de zonas de transición estrechas. Miren aquí otro, este es un fibroma no cificado. Tenemos el tumor, la lesión radiolúcida, tenemos el tejido sano, pero ustedes logran definir este tejido sano y este tumor, ¿verdad? Entonces, si logran diferenciarlo, porque hay márgenes definidos, la zona de transición es estrecha. Tenemos este otro, que este es el ejemplo clásico, este es un osteosarcoma, ¿ya? Pero díganme, ¿ustedes diferencian tejido sano acá? No. Ustedes nada más dicen, ¿para qué sería eso? Parece que es un hueso poliado, digamos. ¿No? Parece eso, ¿no? Un hueso destruido, un hueso poliado. No hay zona de transición, la zona de transición es amplia, no se determina un borde como otra estructura, ¿ya? Igual acá. Esto ya es un proceso infeccioso, ¿no? Igual. Los procesos infecciosos también complican mucho la vida del radiólogo porque también se comporta como un tumor maligno. Bien, entonces ya saben, zona de transición, ¿ya? A eso se refiere el margen entre una lesión y el hueso sano. Si el margen es bien definido, la zona de transición se le llama estrecha. Si el margen, yo no delimito, el tumor abarca, pero casi toda la estructura y no encuentro un hueso, un aparente lugar sano, ¿no? Ese margen de transición es amplio, ¿ya, chicos? Pregunta de examen, estimosamente. Una pregunta de examen, sí, es complicado, pero tienen que repasar. Ahora, el periósteo, que también está a nivel de la corteza, reacciona frente a un tumor, ¿no? Como todo tejido, cuando hay un tumor, un absceso, una infección, el tejido que está a su alrededor va a reaccionar. Es como en la pancreatitis, ¿recuerdan? La glándula crece de tamaño, la grasa que está a su alrededor reacciona, se inflama, aumenta la densidad. En fin, las estructuras óseas también tienen ese comportamiento, tienen que reaccionar frente al invasor, ¿no? ¿Y qué pasa con estas cortezas, este periósteo? Se va a, digamos, a esclerosar, se va a elevar, dando la apariencia como que hubiera una lesión sólida acá, pero básicamente es como si está esclerosado e hipertrofiado el periósteo, ¿ya? Luego puede tener este aspecto, como si fuera, ¿recuerdan la pared de la vesícula cuando había procesos agudos? Colecitis aguda. ¿Cómo se comportaba la pared? Preguntó el examen. Engrosada. ¿Qué más? Con líquido, ¿no? Ya. Igual aquí, esto de acá, si ustedes más o menos quieren, hay que encontrar algunas similitudes para que se puedan. Ustedes ven una línea blanca
y una línea negra, una línea blanca y una línea negra y otra línea blanca. Entonces, toda esa capa perióstica se le llama piel de cebolla o laminada también. Entonces, esa también es una forma de reacción del periósteo frente a un tumor. Digamos que esto va desde lo menos agresivo hasta lo más agresivo. Y tenemos dos reacciones agresivas. Esta primera tenemos, ustedes definen aquí la corteza. No, nada. Pero ustedes ven aquí unas puntas como si fueran un ericito, ¿no? Se ven puntas, puntas y más puntas. Esta reacción del hueso se llama esticulada en rayos del sol o pelos de punta. ¿Ya? Esta reacción, así en forma de un ericito en puntas, eso es una reacción que me indica a mí, eso es maligno. ¿Ya? Esa reacción no es para tumores benignos, es para tumores malignos. Y luego tenemos esta lesión que forma un aparente triángulo, se le llama el triángulo de Coleman, y ustedes ven que es reacción perióstica y que va a formar aquí una elevación, y a esto le vamos a llamar el triángulo de Coleman. Entonces, esta parte de esclerosar, ¿ya?, de elevarse, es para tumores benignos. Esta parte donde se forman capitas de cebolla, que yo les he dicho que pareciera la pared de la vesícula, ¿ya?, o que forma puntitas como si fuera un erizo, que le llaman en rayos de sol, o que formara aquí un triangulito, a eso se le llama, son reacciones del periósteo, pero de aspecto maligno, ¿ya? Maligno. La reacción del periósteo. Ese es otro punto que nos van a ver en el examen, chicos. La zona de transición es una. La reacción del periósteo es otra. Ahora, ¿recuerdan en columna que vimos lesiones líticas y lesiones blásticas? ¿Recuerdan? Las lesiones líticas eran oscuras, ¿no? Y las lesiones blásticas, que significan que forman huesos, son blancas, ¿verdad? Son blancas. Aquí vamos a ver lesiones líticas, ¿ya? Donde van a ser básicamente, esta de acá que le llamamos geográfico, pero el contorno o la zona de transición, ustedes ven que es bien definido. Entonces podríamos decirle acá, zona de transición, estrecha o amplia. Estrecha, porque el margen y el hueso sano está bien definido. Hay reacción perióstica, digamos, miremos esta cortical de acá, pero miremos esta cortical de acá, está más gruesa, está más esclerosada, ¿no? Está más elevada. Entonces hay como una esclerosis de la cortical o esclerosis del periósteo, pero no tenemos unos pelitos acá o en capas de cebolla, no lo tenemos, mucho menos ese triángulo de Coleman, ¿no? Quiere decir que la lesión va cumpliendo para la semiología para una lesión benigna. Pero miremos esto, miren toda la densidad de este hueso. Parece un hueso apolillado, como les digo, ¿no? Como si una madera estuviera apolillada. Ustedes ven múltiples lesiones líticas. Un huequito acá, otro huequito y otro, múltiples lesiones líticas. Y veamos las corticales. Miren esta de acá. ¿No les parece que ya está poniéndose así en capitas de cebolla? Porque debería ser única, una línea blanca. Sin embargo, ustedes ven una línea blanca, una línea negra y otra línea blanca. Aquí ya se está comportando el periósteo como capas de cebolla. Ya tiene una reacción de ese aspecto. Recuerden, la cortical debe ser siempre única, en blanca. Y esta de acá, este es otro tipo de reacción del mismo tejido, que ya no le llamamos apolillado, sino le llamamos permeativo, donde las lesiones líticas son un poco más amplias, ¿ya? Pero miren la reacción de acá del periósteo, está formando ya un triángulo, ¿ya? Bien, vamos a ver este turno. ¿Cuánto tiempo nos queda para terminar la clase, chicos? 10 minutos. Entonces, chicos, traten de recordar la zona de transición y la reacción perióstica. Eso va a ser pregunta de examen. Lo he visto. Acuérdense simplemente del engrosamiento de la cortical o esclerosis, de las capas de cebolla o de los pelitos del erizo. Yo le digo pelos del erizo para que ustedes se acuerden, pero eso tiene nombre, en rayos del sol, ese tipo de cosas. ¿Ya? Pasando rapidito a ver, vamos a ver este tumor. Esta es la última de la parte semiológica.
habla de la matriz. La matriz se refiere, tengo el tumor, pero realmente ese tumor, ¿de qué se acompaña? Se acompaña de calcificaciones, se va a acompañar de mineralización dentro de una lesión. Por ejemplo, ustedes ven un tumor, pero ven puntos blancos. Siempre para ubicar el tumor tienen que compararlo con el resto de la estructura ósea. No se queden viendo acá un solo punto, yo lo veo normal, no. Comparen. En radiología todo es comparar. Siempre hay que comparar. Si hay bilaterales, siempre lo comparamos bilaterales. Si solamente les ponemos un hueso, vean un extremo, digamos, la metáfisa o la diáfisis está comprometida, sigan viendo la parte más distal, porque el hueso tiene una parte proximal y tiene una parte distal, ¿no? Y no vamos a ser tan malos de solo enfocar una parte, tiene que ser toda la parte. Ustedes ubiquen la lesión y vean si se está acompañando o no de ustedes. Miren, por ejemplo, esta de acá tiene unos puntitos, ¿no? Eso sería una matriz puntiforme, pero miren esta de acá que más se comporta como una lesión plástica, ¿no? Porque ha formado el hueso. Recuerden, cuando hay origen del hueso, del origen de los tumores, había de aspecto condral, óseo, hemático, y dependiendo de eso se comporta el tumor. Y veamos este de acá, donde ustedes ven una densidad aquí, otra densidad acá, una densidad aquí y otra acá. Pero aquí se ve como una imagen más radiopaca, más blanca, ¿verdad? Uno lo da cuenta. Esto de acá se llama, esta es una matriz más densa, ¿no? Algodonosa. Quiere decir que el tumor que estamos viendo acá es formador de hueso. Entonces, la matriz también les van a preguntar. Vamos a pasar a esos tumorcitos. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, este tumor se llama tumor de células gigantes. Y miren esta lesión. ¿Qué podrían decir? Son lesiones. Primero, la semiología. ¿Es radiopaco o es radiolúcido? Radiolúcido. ¿Qué estructura estará comprometida? Epífisis, ¿qué más? Y la metáfisis. Epífisis y metáfisis. Bien, entonces primero, si le ponemos un tumor, mira, bueno, esto es la mano. ¿Eso qué será, pues? ¿El cúbito o el radio? El cúbito, ¿no? Entonces primero hay que ubicarnos en el hueso que está comprometido. Ya dijeron epífisis y metáfisis comprometida. Luego digo, entonces esta lesión son múltiples lesiones radiolúcidas, ¿no? Y ahora dije, ya, entonces el borde, ¿cómo está? Su zona de transición. ¿Es amplia o es estrecha? Es estrecha, porque veo un hueso sano y veo el tumor definido. Y ahora veamos el comportamiento en el periósteo. ¿Qué tal? ¿Qué hizo? Tiene pelitos, esclerosó el hueso, o me formó como un triángulo aquí. ¿Qué dice? ¿Me parece un triángulo que se hubiera formado acá? No, no les parecía. A mí me parecía que sí. Aquí hubiera formado como un triángulo. Aquí hay otro donde la reacción sí es mínima. Miren aquí. ¿Ya? Igual la misma ubicación, la misma estructura, ¿ya? Pero no hay reacción perióstica aún. ¿Ya? Y la matriz, ¿qué dicen de la matriz? ¿Tiene una lesión plástica? ¿Tiene calcificaciones? ¿O simplemente se comporta como una lesión líquida? A eso es cuando se refieren a la matriz. ¿Ya? Ustedes si ven y dicen, no, doctores, no veo calcificaciones dentro. ¿Qué son calcificaciones? Puntos blancos. ¿Qué son lesiones plásticas? Una imagen blanca. ¿Ven eso? No solamente ven una imagen oscura, ¿no? Entonces, esa matriz es 100% lítica, ¿no? Produce una lisis definida. Miren este otro paciente con tumor de células gigantes. Aquí ha habido una destrucción ósea marcada, ¿verdad? Digamos, miren este quiste óseo simple. Se ve la imagen radiolúcida. ¿Qué estructura ósea es esta? El calcáneo. Tenemos al calcáneo, con lesión radiolúcida, con zona de transición estrecha, con leve esclerosis. La reacción del periósteo ha sido solamente una discreta esclerosis. No hay enzol radiante, no hay triángulo de Codman, no hay en capas de cebolla, simplemente hay una ligera esclerosis. Este tipo de lesión es un quiste óseo simple, porque también hay quiste óseo neurismático. Esto de acá, que cuando lo aspiran o sacan el contenido, es líquido. También tenemos los
quiastes óseos, pero también tenemos hemáticos, ¿no? Miren esto, ¿dónde encontraremos aquí el quiste óseo? ¿Dónde lo encuentran? Exacto. Será pues el segundo, ¿no? ¿Sí? Segundo, ¿no? Aquí en la base, ¿no? Porque este es más proximal y este es distal. Esta vendría a ser la base de la cardíaca. ¿Y qué vemos? No tiene la misma densidad que los otros huesitos. Ustedes aquí ven una imagen radiolúcida, que tiene casi la misma conducta. Zona de transición estrecha, ligera esclerosis del periósteo, ¿no? Y no tiene una matriz, ¿no? No tiene una matriz con calcificaciones ni con lesiones drásticas. Está aquí. Pasemos a este otro tipo de lesión maligna. Esto es el osteosarcoma. Después del mieloma múltiple, es el segundo tumor más frecuente cuando uno encuentra una patología maligna, ¿no? Y miren, a ver, es el segundo tumor primario más común, 10 a 20 años, le gusta mucho sus edades, ¿no? Y luego se va hacia los extremos, afecta las metáfisis, sobre todo las rodillas, tiene varios subtipos, en fin. Vayamos de frente a la lesión y vayamos al ejemplo más grande. ¿Qué me pueden decir aquí? ¿Toda la estructura ósea tiene la misma densidad? No. Entonces, si yo digo, esto parece hueso sano, esto de acá, pero ¿por qué esto está más blanco? ¿Por qué esto está más blanco? Porque ahí debe haber una infiltración y un tumor. Y ahora me pregunto, primera pregunta, ¿cómo es su zona de transición? ¿Es estrecha o es amplia? Es amplia, porque yo no delimito bien el hueso sano del hueso comprometido. A eso me refiero, ¿no? Esta zona de transición está. Veamos, ¿reaccionó el periósteo? ¿Qué tipo de reacción tuvo? Tienen capas de cebolla, así como el erizo que le decimos el sol radiante. ¿Cómo fue la reacción? Miren, aquí hay como especulaciones. El sol radiante. Esa es la reacción del periósteo. ¿Qué me dicen de la matriz? ¿Tiene calcificaciones o se llena de lesiones plásticas? Su matriz es plástica, porque miren, está blanca esa lesión. Entonces, así le van a poner la doctora, como les vuelvo a repetir, la doctora les pone la imagen y le pone semiología, y les va a poner zona de transición. Zona de transición. Amplia, estrecha. Matriz. Calcificaciones, es plástica, reacción del periósteo. ¿Cómo reacción del periósteo? ¿Ya? Entonces ese tipo de cositas, chicos. Y miren este último, el mieloma. Mira, esta es una paciente de 65 años con dicha, bueno, llega a la emergencia, se le toma la primera placa, la de tórax, no la tengo acá, pero en fin, ustedes ven aquí también, ¿no? Acá hay una lesión lítica, acá hay otra, y acá hay otra. Se le tomó la cadera también, y una lisis, y otra, y otra, y otra. Entonces tiene un patrón. ¿Recuerdan hace un rato cuando hablamos de los patrones? Patrón apolillado. Patrón apolillado. Ese patrón, el tipo de destrucción también puede ser, ¿no? Es geográfico, si es único, y como es un mieloma múltiple produce múltiples lesiones líticas, que pueden tener un aspecto así en apolillado o un aspecto permeativo. ¿Ya? Y por último, chicos, solo para el conocimiento de ustedes, cuando ustedes estén en pediatría, ¿no? Sus neonatos van a hacer maniobras de Barlow, de Ortolani, inicialmente, ¿no? Abducen la articulación de las caderas, de ambas caderas de sus bebitos. Y ustedes lo van a hacer como rutina cuando estén rotándose en internos y hagan pediatría. Ya dicen, ya tienes ahí como que 18 recién nacidos. Y los van a voltear. Inicialmente tendrán un poco de temor, pero después como si nada. Lo voltean, agarran la cabeza, empiezan a medir. Ya se les va a habituar, ¿no? Las caderitas se van a empezar a abducir, realizarán sus maniobras
y por ahí habrá un crujido de alguna de las caderas de sus bebitos. Hay factores de riesgo para que los bebitos tengan luxaciones congénitas. Ser mujer es un factor de riesgo. Venir de la presentación del bebé, venir de nalgas, es también un factor de riesgo, ¿no? Entonces, si tu paciente tiene esos factores de riesgo, pues tienes que estar más atento a lo que estás examinando. El diagnóstico por imagen nos ayuda a determinar, dependiendo de la edad del bebé, si el bebito tiene una luxación, subluxación o una cadera inmane. Este estudio de acá se hace en pacientes mayores de 3 meses, rayos X. ¿Por qué? Porque recuerden, más pequeñitos no hay osificación, incluso ni siquiera hay núcleos de osificación. Entonces, por ejemplo, si fuera un paciente de 3 meses en adelante, le tomamos la radiografía de cadera, tenemos que formar algunas líneas, ¿ya? Y, por ejemplo, la idea de formar estas líneas es de que vendría a ser la cabeza del fémur, esté en el cuadrante inferior e interno, ¿ya? Y esta es la que le realizamos a todos los recién nacidos cuando encontramos un estudio patológico, o también muchos de los niños van a su control y la enfermera dice: doctora, acá hay 2 pliegues, pero aquí solo hay uno. Asimetría de pliegues. También les indican ecografías estos bebitos y tenemos que hallar algunos ángulos, ¿ya? Hallamos estos ángulos, el ecógrafo me ayuda, ¿no? Yo coloco los puntos, determino un ángulo alfa, un ángulo beta, y hay un cuadro y cada ángulo tiene un valor, ¿ya? No quiero que ustedes se acuerden de los valores, ¿no? Pero sí sepan de que si ustedes encuentran en su examen clínico una alteración, dependiendo de la edad, comienzan con una ecografía y luego lo complementan, si el bebito es mayorcito, 3 mesecitos en adelante, un estudio de rayos X, ¿ya? Bien, chicos. Esta es la última diapositiva.